Bueno, entonces, hermanos y hermanas, buenas noches. Para mí es un gran placer. Estoy feliz de estar con ustedes. Siempre estoy feliz de estar con ustedes. ¿Verdad? Que estos días miércoles para mí son importantísimos. ¿No? No solamente porque los veo, sino porque compartimos la palabra, porque cantamos, porque nos reunimos aquí como hermanos, como familias. Y, y realmente que para mí es maravilloso. Hoy día les voy a dar un tema, una capacitación muy hermosa, en la cual yo estuve de una organización que se llama Sin San. Sin San. Oye, yo la verdad que al comienzo cuando vi Sin San pensé que era chino, pensé que era algo así porque no me daba, ¿no? Es una organización cristiana que trabaja con niños y sobre todo que tiene un lema muy bonito. Dice, dale una iglesia para cada niño. Y es algo muy hermoso lo que se hace en Sin-San. Y hoy día les voy a dar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, ¿cuál va a ser el propósito de esta noche? De hablar del mensaje del Evangelio. El propósito es entender el fundamento bíblico del mensaje del Evangelio. ¿Sí? Es decir, ese mensaje que tiene el Evangelio, yo quiero que ustedes esta noche tengan ese fundamento bíblico. ¿Sí? De que con cualquier persona que ustedes conversen, ustedes le digan, yo sé cuál es el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje del Evangelio está aquí en la Biblia. Aquí está. Esto es lo que yo sé. Esto es lo que yo sé acerca del mensaje del Evangelio y que lo voy a también a compartir. Entonces, primero, ¿cuál es la importancia del mensaje del Evangelio? La importancia nosotros la vamos a ver en Mateo 28:19. Busquemos en la Biblia Mateo 28:19. Por tanto, usted y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Miren, hay una gran comisión, es decir, existe un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ese mandato se encuentra en Mateo 28:19. Dice, ir, tenemos que ir a todas las naciones. ¿Sí? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad. Por ejemplo, los que son padres, los que son madres. De pronto ustedes están en su casa y le dicen a su hijo, mira que yo te encargo mi casa. Tienes que sacar la basura a las 6 de la noche porque pasa el carro en la basura. Aquí está la plata, tienes que ir a pagar el teléfono, tienes que ir a pagar la luz. Si no haces eso, te cortan la luz, se acumula la basura si no la sacas a la hora que es. Entonces, como en nuestras casas, el padre ¿qué hace? Le da una comisión, una responsabilidad. Esa gran comisión, miren cómo dice, gran comisión, es un mandato que Dios nos ha dado. Es por eso que es importante que nosotros conozcamos el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. ¿Cómo les vamos a decir a las personas que crean en Jesucristo si yo no sé el mensaje del Evangelio? ¿Verdad? ¿Cómo les vamos a explicar? Eso es lo que vamos nosotros a aprender esta noche. Vamos a aprender el mensaje del Evangelio y cuál es su fundamento bíblico. Porque aquí nosotros hablamos con la Biblia en la mano. ¿Sí? Entonces, esa es la gran comisión. Ahora, el único camino al cielo. Cuando cantábamos hace un rato, ¿qué decíamos?
que no hay otro nombre bajo, ¿sí? Que no hay otro nombre en cual haya salvación que es Jesucristo. Exactamente. No hay otro nombre en el cual haya salvación que sea Jesucristo. Entonces, nosotros vamos a leer Hechos 4:12. Hechos 4:12. A ver, Carolina nos va a ayudar. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvados. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que seamos salvos. Es decir, la salvación, el único camino se llama Jesucristo. Por eso también en Juan, en el capítulo Juan 14:6, dice: Jesús es la verdad, el camino y la vida. Entonces, en Hechos 4:12 nos menciona que no hay otro nombre dado a los hombres en que tengamos salvación. Entonces, en el único que tenemos salvación es en Jesucristo. Jesucristo. Y finalmente, en Primera de Pedro 3:15, vamos a buscar Primera de Pedro 3:15. Y no santificar a Dios, el Señor de nuestros corazones, y están siempre preparados para presentar defensa a la mansedumbre y reverencia ante todos los que hoy demande razón a la esperanza que hay en nosotros. Amén, amén. Ya, hay una palabra clave en Primera de Pedro 3:15. Dice que debemos estar siempre preparados. ¿Sí? Es decir, en cualquier momento, en cualquier lugar que alguien necesite escuchar el mensaje del Evangelio, nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, ¿cuál es la importancia de nosotros saber el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es esa importancia? 3 cosas. Primero, que nosotros tenemos una gran comisión. Tenemos una gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Dice la palabra: ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Es decir, nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio y de darle a todas las personas el mensaje del Evangelio. Esa es una primera razón por la cual es importante conocer el mensaje del Evangelio. Otra cosa, ¿por qué es importante dar el mensaje del Evangelio? Porque tenemos que enseñarle a las personas que el único camino a la salvación se llama Jesucristo. A ver, díganlo con más fuerza, a ver, que está como el único camino a la salvación, ¿quién es? Jesucristo, amén, gloria a Dios. El único camino a la salvación se llama Jesucristo. Jesucristo fue el que murió en la cruz por nosotros, hermano. Él fue el que murió, padeció todo para que nosotros tengamos perdón de nuestros pecados, salvación. Y en Primera de Pedro 3:15, ¿por qué es importante? Porque debemos estar preparados. ¿Sí? Cuando yo conocí a don Cayetano, yo lo conocí, él tenía un problema. Estaba buscando una solución a su problema. Pero después de haberle ayudado, yo no perdí la oportunidad de enseñarle el mensaje del Evangelio. Es decir, nosotros tenemos que estar siempre preparados. Fabricio que anda en su taxi. De pronto algún día va con un pasajero y sale una conversación y Fabricio tiene que estar preparado para ir donde está, decirle: mira, te presento el mensaje del Evangelio. En el único que hay salvación se llama Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, esa es la importancia y eso es lo que vamos a ver esta noche, el mensaje del Evangelio. Entonces, aquí viene una pregunta.
de todo lo que ustedes conocen. ¿Cuáles son las enseñanzas más importantes que encontramos en el Evangelio y cuál de ellos ustedes, cuál de esos mensajes ustedes le darían a un ser querido? A ver, vamos a conversar. De todo lo que ustedes conocen del Evangelio, todo lo que ustedes conocen acerca de Jesucristo, acerca de Dios, ¿cuáles son las cosas más importantes y qué tú le dirías a un ser querido acerca de ese mensaje? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Gloria a Dios, Marianita. Muy bien. A ver, Carlos. Perdonar. Perdonar. Muy bien, me parece. Muy bien. Jonathan, Todos los 10 mandamientos. los 10 mandamientos, la ley. Muy bien, ser obediente a nuestro Señor. A ver, ¿quién más? Tener fe en Jesucristo. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, vamos a ver en el transcurso de esta charla qué es lo más importante de ese mensaje del Evangelio que nosotros debemos aprender. Y como dice 1 de Pedro 3:15, debemos estar preparados para compartir ese regalo maravilloso que es el Evangelio. Entonces, primero, saber que el Evangelio es la palabra de Jesús. Es decir, nosotros no vamos a hablar nuestras propias palabras, nosotros vamos a compartirle a las personas en el Evangelio la palabra de Dios. Y el Evangelio, ¿qué significa? Traducido, la palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. En otras palabras, nosotros les vamos a transmitir buenas noticias. Buenas noticias. Entonces, ¿qué es el Evangelio según la Biblia? Y ahí nosotros nos vamos a otra escritura. A 1 Corintios 15, del 1 al 4. No la vamos a buscar porque la tenemos aquí. Vamos a leerla entre todos, así despacito. Esta es una palabra que escribió el apóstol Pablo a una iglesia que se llamaba Corinto. Es decir, como imagínense que Pablo le hubiera escrito una carta a Chone, dijera carta a los chonenses. Acá es una iglesia que se llama Corinto y por eso se llama carta a los Corintios. Hay dos cartas, la primera y la segunda. Aquí vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, vamos a leer lo que el apóstol Pablo nos dice. Vamos a leer. Permítanme recordarles, dice el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que prediqué y ustedes lo aceptaron, él, por medio de este mensaje, como ustedes alcanzan la salvación. Es decir, si aún lo creen firmemente. Miren cómo está el apóstol Pablo diciendo, yo les prediqué el evangelio y ustedes lo creyeron. ¿Tienen salvación si aún lo creen firmemente? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Hay muchas personas que creen el evangelio, pero después ya no lo creen. ¿Sí? Y entonces, ¿qué les está diciendo? Si ustedes creyeron lo que yo les expliqué y lo prediqué, lo aceptaron, si aún lo creen, tienen salvación. Pero miren lo que dice. Si no, todo fue en vano. Es decir, aquí podemos nosotros pasar un año entero, 5 años hablando de la Biblia. Pero si ustedes no creen, todo puede ser en vano. Pero no va a ser en vano. Yo sé que no va a ser en vano. Estamos aquí porque el Señor así lo quiso. Si no todo fue en vano, dice el apóstol Pablo, lo primero que hice fue transmitirles. Miren lo primero que les transmitió. Lo que me enseñaron. Es decir, lo que yo les estoy enseñando esta noche a ustedes también lo van a transmitir, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de eso. Así como le enseñaron a Pablo, él también se los transmitió a los corintios. Y él dice, lo primero que me enseñaron, miren esto, que Cristo murió
por nuestros pecados. Esta es una verdad maravillosa. Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de la tumba, resucitó, según las Escrituras. Es decir, todo lo que vivió Jesucristo ya estaba profetizado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es decir, ¿qué es el Evangelio? Según lo que dice 1 Corintios, que hay una salvación en el Evangelio cuando la gente lo cree. Y que básicamente, ¿qué es? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y eso está según las Escrituras, según la Biblia. Entonces, si a nosotros nos preguntan qué es el Evangelio, podríamos resumir que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, eso, ¿qué les decía yo que era el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias. La buena noticia del día es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Entonces, si tú conoces a alguien que en su vida está aún en pecado, tú puedes darle una buena noticia hoy en día. ¿Cuál es esa buena noticia? Tú puedes decirle, mira, te voy a dar una buena noticia. En medio de tantas malas noticias que vemos todos los días, yo te quiero dar una buena noticia hoy día. Y esa buena noticia es que Jesucristo murió por ti, por perdonar tus pecados. Y si te dicen, ¿y cómo tú me dices eso? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Biblia. Es decir, tenemos un fundamento bíblico para decirle a las personas que Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, esa es la palabra de Dios, ese es el Evangelio. Entonces, vamos nosotros a usar algo que se llama la rueda del Evangelio. Existen muchas formas de evangelizar. Evangelizar significa que las personas conozcan el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ser unos evangelizadores. ¿Pueden o no pueden ser? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos una gran comisión. ¿Cuál es la comisión? Predicar el Evangelio. ¿Sí? Y dentro de esa gran comisión, yo puedo utilizar algo que se llama la rueda del Evangelio. Ya la vamos a ver. Ya la vamos a ver. Hay algunas formas. Hoy día les voy a traer dos formas. La rueda del Evangelio y el cubo del Evangelio, el cubo evangelista. Ya se los voy a mostrar. Vamos a ver la rueda del Evangelio. Tenemos primero el Evangelio. El Evangelio está en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ven, gloria a Dios. Ahora veamos la siguiente cosa. Dios. Entonces, ya tenemos nosotros que Jesucristo murió por nuestros pecados. Ahora, Dios es el Padre, Jesucristo es el Hijo. El Hijo es enviado por el Padre para rescatarnos a nosotros de la condenación y darnos salvación y vida eterna. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo eso? Y hay una respuesta. Lo hizo por amor. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Juan 3:16. Vamos a leer Juan 3:16. Amó a Dios al que ha dado a su Hijo para que todo aquel se pierde
tenga vida. Tenga vida. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, Dios es un Dios de amor. ¿Por qué? ¿Cuándo ustedes van a dar a su Hijo para que el mundo se salve? Nadie, ¿verdad? ¿Sí? Pero Dios no escatimó esfuerzos y dio a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todos nosotros tuviéramos salvación. Pero, ¿qué dice? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna. Pero ¿por qué Dios hizo eso? Por amor a toda la humanidad, por amor a todos nosotros. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierde, tenga vida eterna. Miren, este versículo es tan maravilloso. Fue uno de los primeros versículos que yo me lo aprendí y me lo grabé. Y yo siempre decía, qué tan gran amor tiene Dios para nosotros. Entonces, cuando tú te queda grabado en la mente y en el corazón, tú en cada momento recuerdas ese amor tan grande que tiene Dios para nosotros. Porque dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos vida eterna. Para que nosotros no nos perdamos y tengamos salvación. Entonces, recuerden ustedes siempre, Dios, el Evangelio es que Jesucristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero eso pasó porque Dios, por amor a nosotros, dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces podemos nosotros decir que este es el carácter de Dios. Es decir, Dios tiene un carácter que está lleno de amor. Y por eso es que Él dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. A veces hay personas que dicen Dios es malo, mira cómo ocurren las guerras, las muertes, pero realmente el carácter de Dios es de amor, es un Padre lleno de amor, porque Él nos dice, hijo, yo te quiero dar la vida eterna, ven a vivir conmigo, porque ¿dónde vamos a vivir algún día? Vamos a vivir en el reino de Dios. Y Él lleno de amor dice, yo no quiero que la humanidad se pierda, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. Entonces, eso es una prueba del amor tan grande que tiene Dios con nosotros. Y ese es el carácter de Dios. Cuando nosotros decimos, ay, esa persona es bravo, esa persona es bondadoso, es porque estamos viendo un reflejo de su carácter. Pero en cambio nosotros acá vemos el reflejo del carácter de Dios, que está lleno de amor. Un amor tan maravilloso, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que nosotros, si creemos en Él, no nos perdamos y tengamos vida eterna. Gloria a Dios por eso. Entonces, vamos a ver el otro punto. Entonces, ya tenemos el Evangelio que está en el centro, el carácter de Dios lleno de amor, y ahora tenemos nosotros a la humanidad. Y ahí tenemos dos citas bíblicas. Tenemos Romanos 3:23, tenemos Romanos 6:23. En Romanos 6:23, se lo voy a leer yo, hermano. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Miren, vamos nosotros a analizar eso. Dice en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios,
es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, que Dios, a pesar de que nosotros somos pecadores, Él aún nos ama. Él aún nos ama. Y Él no nos dice, ah, ya pecaste, te fuiste. No, Él aún nos da muchas oportunidades. Y Él dice, aunque el pecado sea la muerte, mi regalo por amor es darte vida eterna en Cristo Jesús. Entonces tenemos que el centro del Evangelio se llama Jesucristo, que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Dios demostró su amor al mundo enviando a su Hijo Jesucristo para salvarlo. El carácter de Dios. Pero luego estamos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Pecadores. Es decir, la humanidad está llena de pecado. Y como nosotros somos pecadores, ¿qué consecuencias vamos a tener? La muerte. Pero en medio de esa consecuencia, como ustedes ven ese dibujito aquí, ahí está el hombre, la humanidad, está el pecado que nos manda al infierno. Pero en medio de eso está nuestro gran Salvador. Por eso nosotros decimos, Jesucristo es mi Salvador. ¿Por qué? Porque si yo creo en Él, Él me salva y me da vida eterna. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos que el centro del Evangelio es Jesucristo, que murió por mis pecados. Dios lo envió a salvarnos por su gran amor y el mundo está lleno de pecado, pero a pesar de eso, estamos condenados a muerte por el pecado. Viene Dios con su gran amor y envía a su Hijo para salvarnos. Amén, gloria a Dios, qué maravilloso. ¿Sí? Entonces, luego tenemos Jesús y la cruz. Es decir, el mundo estaba perdido, por el pecado tenía muerte. Dios, por su gran amor, manda a Jesucristo a morir por nosotros, pero luego viene la acción de salvación. Si de pronto yo estoy botado en el carro y pasa Fabricio, yo le hago señas, Fabricio, ayúdame. Sí. Yo le digo, Fabricio, ayúdame. Fabricio dice, sí, yo te quiero, hermano, pero pasa él. Sí, no me ayuda. Pero si Fabricio se para y dice, sí, ven, te voy a ayudar, vamos los dos, arreglemos el carro. Hay una acción. Hay una acción en eso, ¿verdad? Entonces, dentro de esa acción que tiene Fabricio, la misma acción nosotros vemos en la cruz. Y vamos a leer, hermanos, Romanos 5:8. Vamos a leer. No muestre su amor para con nosotros, que somos pecadores. Cristo murió por nosotros. Amén. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por ejemplo, antes de que yo conociera a Cristo, yo andaba por el mundo y había cometido muchísimos pecados. Y no conocía a Jesucristo. Aunque yo cometí muchísimos errores, ¿cuál fue el amor tan grande de Dios? Que aunque yo no había hecho nada bueno, Dios me hizo conocer a Jesucristo y me dio salvación. Es decir, que no importa lo que nosotros hayamos hecho, Dios nos ama. Y Dios puede perdonar al más vil pecador, como me perdonó a mí. ¿Cómo dice? Es que Dios es nuestro Padre. Así es. Así es. Nosotros a nuestros hijos los perdonamos. Imagínate Dios, que es nuestro Padre, el creador del universo, el creador de todo, el que nos hizo a nosotros. Él nos perdona también por su gran amor. Entonces, hay una acción en la cruz de Jesucristo, de que aunque nosotros no habíamos hecho nada y no hemos hecho nada, el amor de Dios es tan grande que nos perdona. ¿Y cómo nos perdona? Cuando Jesucristo muere en la cruz. Ese sacrificio en la cruz, la sangre de Cristo, es quien nos limpia de todos
nuestros pecados. Y finalmente, en esta rueda evangelística, nuevamente tenemos el Evangelio, que está centrado en ¿quién? ¿En quién está centrado el Evangelio? En Jesucristo. Muy bien. Tenemos el amor de Dios, tenemos que estamos en pecado, somos muertos. Jesucristo en la cruz nos limpia. A pesar de todo lo que hemos hecho, Dios nos perdona. Y finalmente nosotros tenemos una confianza que está en Hechos 16:31. ¿Cuál es esa confianza que nosotros vamos a tener en nuestro Señor Jesucristo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, gloria a Dios. Mire, Pablo no se había escapado. Y el soldado romano sabía que si se le escapaba un preso, a él lo mataban. Esa era la condena para el soldado si se le escapaba a Pablo. Entonces resulta que el soldado romano dice, ya, me fregué, disculpen la expresión, ya estoy fregado. Ahora me van a matar. Entonces viene el soldado romano, coge su espada y se va a matar. Y en el momento que se va a matar, Pablo le dice, detente, no te hagas daño, estamos aquí. Y en ese momento ese hombre ve los presos allí y entendió que era Dios que lo había salvado. Y en ese momento el soldado le dice a Pablo, ¿qué hago para tener la salvación? Imagínense qué hermoso esa palabra, ¿no? Porque él se da cuenta que era Dios que había obrado un gran milagro. Y él le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el soldado, Pablo le dice al soldado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que en ese momento él y toda su familia fueron salvos. Y el soldado lo invitó a Pablo a comer a su casa y en ese momento toda la familia del soldado creyó y se bautizaron y aceptaron a Cristo en su vida. Por eso es que nosotros tenemos una confianza ¿en qué? En que si nosotros creemos en Jesucristo, tenemos salvación. Entonces, si nosotros vemos esta rueda evangelística, nosotros, ¿qué es el Evangelio? Es nuestra salvación. ¿Sí? Es nuestra salvación. Se centra en Jesucristo, que murió por nuestros pecados el Señor Jesús. Fue sepultado y al tercer día resucitó. El carácter de Dios, por su gran amor, envía a su Hijo a salvarnos a todos. Nosotros estábamos muertos. ¿En qué? En pecado. Y aún así nosotros ahora tenemos pecado. Porque el pecado me produce muerte. Pero Dios envía a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos. Y como dice en Romanos 5:8, aunque nosotros teníamos un montón de pecados, aún así el Señor nos rescató y nos dio salvación. Y ahora nosotros tenemos una confianza. ¿Cuál es esa confianza? Que si creo en Jesucristo, tengo salvación. Si creo en Jesucristo, tengo salvación. Entonces, el Evangelio es decirle a las personas que tienen salvación. ¿En quién? En Cristo Jesús. En eso se resume el Evangelio. Porque como su palabra lo dice, son buenas noticias. Entonces, yo cuando lo encontré a don Cayetano, y hoy día estamos en su casa, ¿no? Y comencé a conversar con él, y él me decía, tengo esta enfermedad, tengo la de aquí, tengo esto, tengo lo otro. Y lo vi así todo
mal, enojón. ¿Sí? Y bueno, y uno lo entiende. Pero cuando vi la oportunidad, yo dije, él no necesita medicina, él necesita a Jesucristo. Y todos nosotros necesitamos a Jesucristo. No solamente don Cayetano, todos nosotros necesitamos a Cristo. Todos nosotros necesitamos a Cristo. Entonces, Jesucristo es el que nos da la salvación. ¿Dónde conocemos eso? En el Evangelio. Entonces, el Evangelio es salvación. Hay un versículo tan hermoso que a mí me encanta, es un himno para mi vida, que es Romanos 1:16. Dice, y eso lo dice el apóstol Pablo, y yo lo digo también. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, vida eterna. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Es decir, no debemos tener vergüenza del Evangelio. Debemos hacer la gran comisión, decirle a las personas la buena noticia de que ellos tienen salvación si creen en Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese mensaje del Evangelio, nosotros también tenemos que enseñarles a los niños. Y de eso se trata que estamos nosotros capacitando con Sins and Global. Es decir, los niños deben saber desde pequeños que Dios es un Dios de amor que envía a su Hijo Jesucristo para salvarnos a todos. Y dentro de ese mensaje, ellos deben saber lo que significa la cruz. La cruz significa salvación y vida eterna. Jesucristo muere en esa cruz para, a través de ese sacrificio, salvarnos a todos. Y eso lo hace porque Dios es un Dios de amor y quiere nuestra salvación. Y no importa los pecados que nosotros hayamos cometido, no importa lo que hayamos hecho, y no importa si nosotros también ya una vez aceptando a Cristo, en algún momento hayamos caído en pecado, porque el Señor de allí nos va a levantar con ese amor tan grande y nos va a decir, levántate, que Jesucristo dio en la cruz por salvarte. ¿Sí? Y a través de Cristo Jesús nosotros vamos a tener esa santidad hasta que el Señor lleve al reino de Dios. ¿Sí? Y por eso es que nosotros decimos, solo ¿en quién hay salvación? En Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Vamos.